Imagina un recurso más valioso que todo el petróleo de Arabia Saudí. Un recurso que no se extrae de la tierra, sino de ti. Cada día, la humanidad realiza más de 8.500 millones de búsquedas en Google. Eso es casi 100.000 clics por segundo. 100.000 preguntas, 100.000 deseos, 100.000 miedos. Google no solo responde, Google escucha, archiva y aprende. La compañía que comenzó con el lema "No seas malvado" ha construido el imperio de datos más grande de la historia, con un valor que supera el Producto Interior Bruto de países como Suiza o Argentina. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo una simple página en blanco se convirtió en el guardián y quizás el manipulador de la información mundial? Esta no es la historia de un motor de búsqueda. Es la historia de cómo se privatizó el conocimiento y de la batalla invisible por el activo más importante del siglo XXI, tu mente. Para entender el ascenso de Google, debemos viajar a finales de los años 90. Internet era un lugar caótico, un salvaje oeste digital. Los buscadores de la época, como AltaVista o Yahoo, eran como bibliotecarios desordenados. Te arrojaban miles de resultados basados en la frecuencia con la que una palabra aparecía en una página. Encontrar información relevante era una lotería. En medio de este ruido, dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, tuvieron una idea radicalmente diferente. Se dieron cuenta de que el valor de una página web no debía medirse por su contenido, sino por su reputación. Y en Internet, la reputación se mide en enlaces. Esta idea, tan simple y a la vez tan profunda, fue la semilla de una revolución que cambiaría para siempre nuestra relación con la información y la economía. El proyecto original no se llamaba Google, se llamaba Backrub. Suena extraño, pero el nombre describía perfectamente su función: analizar los backlinks, los enlaces que apuntaban a una página. La lógica era la misma que en el mundo académico. Un artículo científico citado por muchos otros artículos importantes es, probablemente, un artículo importante. Page y Brin aplicaron esta idea a la web. Crearon un algoritmo al que llamaron PageRank. Este sistema no solo contaba cuántos enlaces recibía una página, sino que también evaluaba la calidad de esos enlaces. Un enlace desde una página de autoridad como el New York Times valía infinitamente más que 100 enlaces de blogs desconocidos. Por primera vez, la búsqueda en Internet tenía un criterio de calidad, un sentido de jerarquía. Habían creado una meritocracia digital que prometía orden en el caos. Con su algoritmo revolucionario en mano, Page y Brin intentaron vender su tecnología. Se la ofrecieron a Yahoo por $1 millón, pero Yahoo, el gigante indiscutible de la época, los rechazó. No vieron el potencial. Frustrados pero no derrotados, decidieron crear su propia compañía. En 1998, recibieron un cheque de $100.000 de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems. El cheque estaba a nombre de Google Inc., un nombre inspirado en el término matemático Google, que representa un 1 seguido de 100 ceros. El nombre reflejaba su ambiciosa misión: organizar la cantidad aparentemente infinita de información en la web. Con esta financiación inicial, se mudaron de su dormitorio a un garaje en Menlo Park, California, el clásico punto de partida de las leyendas de Silicon Valley. El motor de búsqueda de Google nació oficialmente. Lo primero que sorprendió a los primeros usuarios de Google fue su diseño. En una era de portales abarrotados de noticias, banners y enlaces como Yahoo, la página de inicio de Google era un oasis de simplicidad. Un fondo blanco, un logo colorido y una única barra de búsqueda. Nada más. Esta filosofía minimalista no era solo una elección estética, era una declaración de principios. Sugería que la herramienta era tan poderosa que no necesitaba distracciones.
Y lo era. Los resultados eran asombrosamente rápidos y, lo más importante, relevantes. El boca a boca se extendió como la pólvora por el incipiente mundo digital. Ingenieros, académicos y tecnólogos empezaron a usar Google como su buscador por defecto. Estaban presenciando el nacimiento de una herramienta superior, sin saber que también estaban presenciando el nacimiento de un futuro monopolio. Junto a su tecnología superior, los fundadores de Google promovieron una cultura corporativa única, encapsulada en su famoso lema no oficial, "Don't be evil", o "No seas malvado". Esta frase se convirtió en el pilar de su identidad. Prometían ser una fuerza para el bien, una corporación con conciencia que ponía a los usuarios en primer lugar. Rechazaban la idea de vender posiciones en sus resultados de búsqueda y se comprometían a mantener una clara separación entre los resultados orgánicos y la publicidad. Esta postura ética contrastaba fuertemente con las prácticas de otras empresas de la era .com, muchas de las cuales priorizaban la monetización a corto plazo por encima de la experiencia del usuario. Google se presentaba como el caballero blanco de Internet, ganándose la confianza de millones de personas que empezaban a ver en la compañía no solo un buscador, sino un guía fiable en el mundo digital. En el año 2004, Google dio uno de los pasos más importantes de su historia, su salida a bolsa. Pero no fue una oferta pública inicial convencional. En lugar de seguir las reglas de Wall Street, Page y Brin optaron por una subasta holandesa, un método diseñado para que los pequeños inversores tuvieran las mismas oportunidades que las grandes instituciones. Además, crearon una estructura de acciones de doble clase. Esto significaba que las acciones en poder de los fundadores y los primeros empleados tenían 10 veces más poder de voto que las acciones vendidas al público. Esta maniobra, justificada como una forma de proteger la misión a largo plazo de la compañía frente a las presiones trimestrales del mercado, les otorgó un control férreo y casi absoluto sobre el destino de Google. Estaban construyendo un imperio y se aseguraron de que nadie pudiera arrebatarles el trono. La confianza del público y el control de los fundadores eran los cimientos, pero todo imperio necesita una fuente de ingresos inagotable. Durante sus primeros años, Google no tenía un modelo de negocio claro. Eran inmensamente populares, pero no eran rentables. El problema era cómo ganar dinero sin comprometer su integridad y la confianza de los usuarios. La respuesta llegó en el año 2000, con la creación de AdWords. La idea era genial en su simplicidad: permitir que las empresas pujaran por palabras clave y mostraran pequeños anuncios de texto, claramente marcados como publicidad, junto a los resultados de búsqueda relevantes. Si buscabas zapatillas para correr, veías anuncios de tiendas de zapatillas. Era publicidad útil, no intrusiva. Este sistema de pago por clic fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Google había encontrado su gallina de los huevos de oro. AdWords no solo salvó a Google, creó una de las máquinas de hacer dinero más eficientes de la historia. Por primera vez, la publicidad era medible a un nivel granular sin precedentes. Una pequeña empresa podía saber exactamente cuántas personas hacían clic en su anuncio y cuánto costaba cada cliente potencial. Esto democratizó la publicidad, que antes estaba reservada a grandes corporaciones con presupuestos para televisión o prensa, pero también ató el destino de millones de negocios al algoritmo de Google. La compañía se convirtió en el intermediario esencial entre la oferta y la demanda en la economía digital. Cada clic en un anuncio era una pequeña moneda depositada en las arcas de un imperio en crecimiento. En pocos años, Google pasó de ser un proyecto universitario a una potencia económica que generaba miles de millones de dólares en beneficios. La verdadera escala del poder de AdWords se hizo evidente cuando se combinó con AdSense en 2003. AdSense permitió que cualquier propietario de un sitio web o blog pudiera mostrar anuncios de Google en sus páginas
y recibir una parte de los ingresos. De la noche a la mañana, Google no solo controlaba la publicidad en su propio sitio, sino que había creado la red publicitaria más grande del mundo, extendiendo sus tentáculos por toda la web. Ahora, la compañía no solo sabía lo que buscabas, también sabía qué sitios web visitabas, qué noticias leías y qué productos te interesaban. Estaban construyendo un perfil detallado de cada usuario de Internet. La promesa de «no seas malvado» comenzaba a enfrentarse a una nueva realidad. Para vender anuncios cada vez más efectivos, Google necesitaba saberlo todo sobre ti. La era de la vigilancia capitalista había comenzado. Con una fuente de ingresos casi infinita, Google inició una fase de expansión agresiva. Su estrategia no era solo mejorar la búsqueda, sino dominar cada punto de acceso a Internet. En 2005, compraron una pequeña startup llamada Android por apenas $50 millones. En ese momento, Nokia y BlackBerry dominaban el mercado de los teléfonos móviles, pero Google vio el futuro. Regalaron el sistema operativo Android a los fabricantes de teléfonos, con una condición: que viniera preinstalado con las aplicaciones de Google, como el buscador, Maps y Gmail. Esta jugada maestra les aseguró que su dominio del escritorio se trasladaría sin problemas a los dispositivos móviles, que pronto se convertirían en la principal puerta de entrada a la web. No compraron un producto, compraron el futuro de la computación móvil. Un año después, en 2006, Google realizó otra adquisición que definiría la próxima década de Internet. Compraron una plataforma de vídeo en línea en rápido crecimiento llamada YouTube por $1.650 millones. En aquel momento, muchos analistas consideraron que el precio era desorbitado. YouTube no generaba ingresos y se enfrentaba a enormes problemas de derechos de autor. Pero Google no estaba comprando los beneficios del presente, sino la atención del futuro. Vieron que el vídeo sería el formato dominante en la web. Al integrar YouTube en su ecosistema, se aseguraron el control no solo de la información textual, sino también de la cultura audiovisual de toda una generación. Ahora, Google sabía qué buscabas, dónde estabas y, además, qué vídeos veías. La pieza final del rompecabezas de la dominación publicitaria llegó en 2007 con la compra de DoubleClick por $3.100 millones. DoubleClick era un pionero en la publicidad gráfica en Internet, la tecnología detrás de los banners que ves en casi todos los sitios web. Esta adquisición fue enormemente controvertida y se enfrentó a un intenso escrutinio por parte de los reguladores antimonopolio. La razón era simple: con DoubleClick, Google no solo controlaría la publicidad en sus propias propiedades, sino que se convertiría en el principal intermediario de la publicidad en prácticamente toda la web. Podrían rastrear a los usuarios a través de diferentes sitios, combinando su historial de búsqueda con su historial de navegación para crear perfiles publicitarios increíblemente precisos. El ecosistema estaba completo. Google era el principio y el fin de la publicidad en línea. Con el buscador, el sistema operativo móvil, la plataforma de vídeo y la red publicitaria más grandes del mundo bajo un mismo techo, Google había creado un ciclo de datos que se autoalimentaba. Cada producto fortalecía a los demás. Tu búsqueda en Google informa los anuncios que ves en YouTube. Tu ubicación de Android personaliza los resultados en Google Maps. Los correos de confirmación en Gmail generan recordatorios en tu calendario. Para el usuario, esto se presenta como una conveniencia mágica y fluida. Pero desde una perspectiva económica, es una fortaleza inexpugnable. Cada nuevo producto no solo atrae a más usuarios, sino que proporciona más datos, lo que hace que sus servicios sean más inteligentes y sus anuncios más valiosos. Esto crea una barrera de entrada casi insuperable para cualquier competidor potencial. ¿Cómo se puede competir con una empresa que lo sabe todo? El resultado de este ecosistema
es la creación de perfiles digitales de una precisión aterradora. Google no solo conoce tus datos demográficos básicos, como tu edad o tu género, conoce tus intereses políticos, tus condiciones médicas, tu situación sentimental, tus planes de vacaciones, tus miedos más profundos y tus deseos más ocultos. Toda esta información, recopilada de cientos de puntos de contacto, se utiliza para construir un modelo predictivo de tu comportamiento. El objetivo final no es solo mostrarte anuncios relevantes, es influir en tus decisiones antes de que las tomes, sugerirte un producto justo cuando empiezas a necesitarlo, mostrarte una noticia que refuerce tus creencias existentes. El producto de Google ya no es la búsqueda. El producto eres tú, o más bien, la capacidad de predecir y modificar tu comportamiento a escala masiva. Este inmenso poder de datos inevitablemente atrajo la atención de los gobiernos. A partir de la década de 2010, las acusaciones de comportamiento monopolístico comenzaron a acumularse. La Comisión Europea fue la primera en actuar con contundencia. Impusieron a Google 3 multas masivas que suman más de 8.000 millones de euros. La razón: abuso de posición dominante. Primero, por favorecer su propio servicio de comparación de compras, Google Shopping, en los resultados de búsqueda, hundiendo a sus competidores. Segundo, por usar el poder de Android para obligar a los fabricantes de teléfonos a preinstalar sus aplicaciones. Y tercero, por restringir a los sitios web el uso de redes publicitarias rivales a través de AdSense. Europa acusó a Google de usar su poder en un mercado para aplastar la competencia en otros. El argumento central de los reguladores es que Google ya no es un árbitro neutral de la información. Se ha convertido en un jugador que, además, es el dueño del campo, el árbitro y el que vende las entradas. Cuando buscas un vuelo, los primeros resultados suelen ser de Google Flights. Cuando buscas un producto, Google Shopping domina la parte superior de la página. Cuando buscas una dirección, Google Maps es la única opción visible. Pequeñas empresas y competidores especializados denuncian que han sido empujados a la invisibilidad, obligados a pagar el impuesto Google a través de AdWords para tener alguna posibilidad de ser encontrados. El jardín vallado de Google es cada vez más alto, y muchos argumentan que la web abierta y competitiva que prometió en sus inicios está desapareciendo. En Estados Unidos, su país de origen, la acción regulatoria ha sido más lenta, pero la presión está aumentando. En 2020, el Departamento de Justicia, junto con varios estados, presentó la demanda antimonopolio más importante en décadas contra Google. La acusación es similar a la europea, que Google ha utilizado acuerdos de exclusividad ilegales, especialmente con fabricantes de teléfonos como Apple, para mantener su monopolio en la búsqueda y la publicidad. Le pagan a Apple miles de millones de dólares cada año para ser el motor de búsqueda predeterminado en el iPhone. Este tipo de acuerdos, según los fiscales, ahoga la innovación y niega a los consumidores la posibilidad de elección. El juicio, que podría durar años, determinará si el gigante tecnológico será finalmente obligado a cambiar sus prácticas o incluso a ser dividido. A pesar de las batallas legales, el dominio de Google parece inquebrantable. Su poder económico es tan vasto que las multas, aunque sean de miles de millones de dólares, son a menudo vistas como un simple coste de hacer negocios. La compañía genera más de 280.000 millones de dólares en ingresos anuales, principalmente de la publicidad. Su control sobre los flujos de información le otorga una influencia geopolítica considerable. Decide qué noticias se amplifican y cuáles se suprimen, qué ideas se vuelven virales y cuáles permanecen en la oscuridad. Durante eventos como elecciones o crisis sanitarias, las decisiones de su algoritmo pueden tener consecuencias en el mundo real, moldeando la opinión pública de maneras que apenas empezamos a comprender.
ya no es solo una empresa de tecnología, es una infraestructura fundamental de la sociedad moderna. Para reflejar esta nueva realidad, en 2015, la compañía se reestructuró bajo un nuevo nombre, Alphabet. Google se convirtió en una subsidiaria más, aunque la más grande, dentro de un conglomerado de empresas enfocadas en el futuro. Esta estructura les permite invertir sus enormes beneficios de la publicidad en apuestas a largo plazo, las llamadas moonshots o apuestas a la luna. Estas no son pequeñas startups, son intentos de resolver los problemas más grandes de la humanidad y, de paso, crear los mercados del futuro, desde coches autónomos con Waymo hasta la extensión de la vida humana con Calico, pasando por la inteligencia artificial avanzada con DeepMind. Alphabet no solo quiere organizar la información del mundo, quiere construir el mundo del mañana. La joya de la corona de Alphabet es, sin duda, DeepMind, su laboratorio de inteligencia artificial con sede en Londres. Los avances de DeepMind están a la vanguardia de la revolución de la IA. Su programa AlphaGo fue capaz de derrotar al mejor jugador de Go del mundo, un hito que se creía a décadas de distancia. Más recientemente, AlphaFold resolvió uno de los mayores desafíos de la biología: predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Estos avances tienen un potencial inmenso para la medicina y la ciencia. Sin embargo, también concentran un poder tecnológico sin precedentes en manos de una sola corporación. Quien lidere la carrera de la inteligencia artificial no solo dominará la próxima era de la economía, sino que podría ostentar la llave del futuro de la propia humanidad. Así, la historia de Google es una paradoja, una compañía nacida con la noble misión de hacer la información accesible y útil para todos, que ha terminado creando el monopolio de datos más poderoso de la historia. Una empresa que prometió no ser malvada, pero que ahora se enfrenta a acusaciones de aplastar a la competencia y de construir una economía de la vigilancia. Desde un simple algoritmo para clasificar páginas web, han erigido un imperio que no solo responde a nuestras preguntas, sino que da forma a las preguntas que nos hacemos. Controlan los mapas que guían nuestros pasos, los vídeos que forman nuestra cultura, y cada vez más, la inteligencia artificial que definirá nuestro futuro. El garaje de Stanford queda muy lejos. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué viene después? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Google no es una herramienta neutral. Es el arquitecto de nuestra realidad digital. La conveniencia de sus servicios gratuitos tiene un precio oculto, pagado con la moneda más valiosa del siglo XXI, nuestros datos. Hemos entregado las llaves de nuestra vida digital a una sola entidad, confiando en una promesa de no ser malvados que se ha vuelto cada vez más difícil de mantener frente a la presión de un crecimiento infinito. El futuro probablemente nos depare una batalla épica entre los gigantes tecnológicos como Alphabet y los gobiernos del mundo, que intentan recuperar el control. La regulación de la inteligencia artificial, la propiedad de los datos y la definición de monopolio en la era digital serán los campos de batalla que definirán las próximas décadas. ¿Será desmantelado el imperio o su poder se volverá tan fundamental que será imposible de desafiar? La pregunta ya no es si Google es malvado. La pregunta es si hemos permitido que se vuelva demasiado poderoso para ser detenido. ¿Qué piensas tú?